Vamos a la palabra de Dios en el libro de Josué, por favor, capítulo 1. Quiero que meditemos juntos aquí en esto que el Señor le dice a este gran varón de Dios. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice así, leo como está escrito la palabra del Señor. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ah? Y ahí ven el versículo tan conocido, ¿cierto? Que dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. Cierra sus ojos un momento. Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das hoy de poder sentarnos a la mesa y poder oír tu palabra, Señor. Amamos tu ley, Señor. Amamos tu palabra. Creemos que es la boca de Dios. No es un libro cualquiera, Señor. Es un libro que transforma nuestras vidas. Y en esta mañana queremos ser transformados al carácter de Jesús. Queremos ser transformados, alineados a los planes de Dios. Queremos pedirte en esta hora, Señor, que toda nuestra atención sea puesta, Señor, al oír tu palabra. Quita de nosotros la distracción. Quita de nosotros, Señor, todo impedimento, Señor, que nos impida hoy día oírte con claridad. Padre, usa mi vida y que tu presencia hable a través de mi corazón, de mi boca, para poder, Señor, declarar estas verdades de tu palabra. Hoy día, Señor, queremos oírte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hoy quiero hablar sobre la palabra de Dios en nuestra vida. De eso quiero hablarles esta mañana, compartirles este hermoso episodio. Creo que es de conocimiento general saber que la Biblia, la palabra de Dios, es uno de los libros más importantes en la historia de la humanidad. ¿Ah? Es por esta misma razón que ese nivel de importancia que la gente le ha dado, lo ha hecho convertirse en el libro también más vendido en toda la historia. Interesantemente, a pesar de ser el libro más vendido de toda la historia, es el menos leído y el menos practicado. Muchos lo ven como un libro de información, un libro de historia, un libro de ficción, incluso muchos se atreven a decirlo. Sin embargo, nosotros los hijos de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, es un libro de formación y transformación. Es un libro de dirección. En eso se debe transformar la palabra de Dios en nuestra vida. Porque cada palabra escrita en este libro es completa inspiración del Espíritu de Dios dada a los hombres. ¿Ah? Esto no es que a alguien se le ocurrió escribirlo. Tampoco es que a alguien se le ocurrió unirlo, traducirlo, ¿cierto? A muchos lenguajes, como bien explicaba nuestra hermana Elvira el día jueves, que esta es la versión Reina Valera, que es la que habitualmente usamos. Estos hombres, estos varones que decidieron un día transcribir la palabra de Dios, partiendo como la Biblia del oso, y hoy día la versión revisada de la Reina Valera 1960, que es la que tenemos hoy día en nuestras manos. Entonces, no es un libro cualquiera, es un libro inspirado por Dios. ¿Ah? El apóstol Pablo tenía tal convicción de eso que le escribe a Timoteo, no te olvides, por favor, le dicen en 2 Timoteo capítulo 3, 16, no te olvides que la escritura, la palabra de Dios, los mandamientos del Señor son completa inspiración del Espíritu de Dios. Por eso que si el Espíritu de Dios nos ha inspirado a hombres para escribir la palabra de Dios, lo que hoy día leemos nace del corazón de Dios y es transmitido, es compartido por medio del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es verdad y la palabra de Dios es la verdad. Entonces, cada vez que nosotros leemos, estamos respirando de ese Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso es importante que para nuestra vida espiritual nosotros cultivemos una estrecha relación con las Escrituras. Porque si no logramos eso, si solamente nos centramos en que oramos, solamente nos congregamos, pero no tenemos una intimidad con la palabra de Dios, nuestra vida es una vida sin espíritu, sin vida. No tenemos vida.
Más la palabra de Dios, dice su palabra, que corre dentro de nosotros como ríos de agua viva cuando usted y yo la leemos. Es muy preciosa la palabra de Dios. Es muy certera. Es precisa la palabra de Dios. Nos damos cuenta que no tiene contradicciones. Nos damos cuenta que cada acontecimiento que ocurrieron cientos de años antes, que fueron profetizados con el nacimiento, por ejemplo, de Jesús, todas esas profecías se fueron cumpliendo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque la Biblia no tiene errores. La Biblia es perfecta, la palabra de Dios es perfecta. Entonces, por eso es que nuestra Iglesia Pentecostal de Chile, en nuestra declaración de fe, nosotros creemos firmemente que la Biblia para nosotros es la palabra de Dios. ¿Ah? Usted y yo tenemos que saber eso. Nuestra declaración de fe en la Iglesia Pentecostal de Chile, una de ellas es que la Biblia para nosotros es la palabra de Dios. Entonces, ella es útil para enseñarnos. Ella nos muestra las faltas que usted y yo tenemos porque no somos perfectos. Además de mostrarnos las faltas, no nos deja ahí a medias, sino que nos corrige. Nos guía hacia las cosas correctas. Como dice Filipenses 4:8, a todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios, iba a decir Bible, como en inglés. La Biblia, la palabra de Dios, provoca que nosotros agrademos al Señor cuando usted y yo la creemos y la vivimos. Entonces ella, trayendo luz a nuestros corazones, disipa toda tiniebla, toda oscuridad. Ella nos equipa, nos entrega herramientas para poder vivir el día a día. Por eso es que necesitamos escudriñarla. Ella también, producto del conocimiento, también trae sabiduría y trae crecimiento al pueblo de Dios. Por eso es que en este episodio nos encontramos con la clave del éxito del ministerio de Josué. Porque también fue clave para el éxito en el ministerio de Moisés. Sin embargo, la desobediencia llevó a Moisés a no alcanzar la promesa que un día el Señor le dio a su pueblo, diciéndole: yo lo voy a llevar a un lugar donde va a fluir la leche y la miel. Pero producto de su desobediencia es que él no logró entrar. Pero Dios levantó aquí a Josué, ¿cierto? Y también le entrega estas hermosas palabras, este hermoso mandato. Por eso dice en el subtítulo a quienes tradujeron la Biblia, quienes le pusieron orden a esta hermosa escritura, dijeron preparativos para la conquista. ¿Cuántos desean conquistar? ¿Ah? A lo mejor tiene algún sueño en su corazón encapsulado. Hay un plan de Dios. Yo deseo conquistar los propósitos de Dios. Que ese sea nuestro deseo, nuestro mayor anhelo. Entonces, dice la palabra de Dios que el Señor le habla directamente al corazón de Josué y le dice: así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Moisés obedeció cada instrucción dada por Dios para guiar a un pueblo que salió del cautiverio. Era difícil la misión que tenía Moisés. Como les decía, lamentablemente, producto de la desobediencia de una orden que el Señor le dio, él no pudo ver con sus ojos la promesa cumplida y muere en medio de este peregrinaje por el desierto. Pero, amados hermanos, aun cuando muera aquel que guía, Dios siempre se encarga de levantar a alguien capaz de ayudarnos, de orientarnos, de guiarnos al lugar de la tierra prometida. Entonces Dios levanta un sucesor. Y este joven, este hombre de Dios, era Josué. No era cualquier hombre, era un hombre que caminaba cerca de Moisés. Entonces, hoy quiero compartirles a través de esta hermosa historia, este inicio del ministerio de Josué, del liderazgo de Josué, algunos aspectos relevantes acerca de cómo la palabra de Dios afecta mi vida. Porque como les decía al inicio, es aquí donde está la clave del éxito para todo hijo de Dios, para toda hija de Dios. Lo primero que necesitamos comprender acerca de la Escritura, acerca de la palabra de Dios, que no es suficiente con solo la lectura. No es suficiente la lectura. Josué tenía la palabra de Dios cerca, la ley de Moisés, en sus manos. Y esta ley albergaba 5 libros, entre el Génesis y Deuteronomio, ¿ya? Que es conocido como el Pentateuco. 5 libros importantes en donde se narra, ¿cierto?, la historia del peregrinaje, la creación y todos esos procesos que pasó el hombre desde el inicio. Entonces, Josué tenía acceso a eso.
tenía conocimiento de la palabra de Dios. Pero sabe que no era suficiente con la lectura de la palabra de Dios. Dios quería llevar a Josué a un nivel mayor y es lo que Dios quiere hacer hoy día con nosotros. No solamente es rico leer la palabra de Dios, yo he conocido personas que han leído la Biblia de tapa a tapa. Personas conocidas y personas que a lo mejor en nuestro entorno hemos escuchado que más de alguien ha leído la palabra de Dios completa. Pero la Biblia no se lee así. La Biblia no es un libro cualquiera. Entonces, Josué tenía la responsabilidad de prepararse para guiar a una gran multitud en medio del desierto, de las aflicciones y también de muchas batallas. Porque en el peregrinaje no solamente se encontraron con problemas a lo mejor de hambre, de calor, de sed, sino que también había opresión. Habían personas que de una u otra manera intentaban, ¿cierto?, tomar control de estos pueblos. De este pueblo, el pueblo del Señor. Por eso que también se vieron la necesidad de enfrentar grandes batallas. El Señor le habla con mucha claridad. Dios es claro para hablarnos. Y aquí es muy interesante porque nosotros debemos tener este parámetro para poder darnos cuenta si lo que Dios está hablándonos a nosotros es de Dios o no es de Dios. Porque la palabra de Dios trae claridad, no trae confusión. Lo que sí puede confundir puede ser mi carne, pero Dios puede traer mucha paz, tranquilidad y claridad a mi espíritu cuando sabemos que es Él el que me está hablando. ¿Ya? Entonces Dios le habla a Josué con mucha claridad y lo anima a no solo leerlo, sino que le dice que debe meditar, que debe hablar la palabra de Dios. Entonces no es suficiente con leer la Biblia, necesitamos aprender a manifestarla. Y eso es lo que le dice el Señor a Josué. No solamente te llenes de ella, sino que también exprésala, háblala, vívela. Y creo que es lo más difícil. No es tan complejo leerla. Independiente de que la entendamos o no la entendamos, lo complejo es manifestarla, es expresarla. Entonces, lo que Josué tenía que hacer era llevarla a su vida cotidiana, de manera que lo que él había entendido acerca de esta ley maravillosa del Señor, él la pudiera hacer ahora visible. Es decir, usted y yo debemos tener la capacidad de que la gente lea nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo en cierta ocasión escribe diciendo, ustedes son mi carta abierta. ¿Qué es lo que está leyendo la gente de nosotros? Porque alguien dice por ahí, no recuerdo quién es este minuto, ya en algún momento me voy a acordar, que el mundo, la única Biblia que va a leer va a ser usted y voy a ser yo. Porque no va a tener acceso a una Biblia. Entonces lo que la gente va a leer usted su comportamiento, su reacción, sus palabras, qué es lo que hablo, cómo reacciono, cómo vivo. Cómo enfrento la enfermedad, cómo enfrento la aflicción, cómo enfrento la escasez, cómo enfrento cuando a lo mejor las ventas nos van bien. ¿Cómo enfrento ese tipo de situaciones? Entonces la gente a lo mejor no va a leer la Escritura y entenderá que Dios proveerá, pero en nosotros la gente verá que aun cuando las dificultades aparezcan, nosotros tenemos la paz y la seguridad de que el Señor está con nosotros. Entonces lo primero que Dios le dice a este hombre Josué es que por favor no se aparte de tu boca. Es importante llenar hoy día nuestros corazones de la Escritura, de sus instrucciones, de sus consejos. También abrigar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, sus promesas. Pero también debemos aprender a declarar la palabra de Dios. Y esto no tiene que ver con esta declaración que mucha gente del mundo dice, yo declaro, yo decreto, yo proclamo. No, tiene que ver con la declaración de la preciosa y poderosa palabra de Dios. Porque esta es la palabra que se cumple. Esta es la que le da cumplimiento cuando yo digo, el Señor es mi pastor y nada me falta. Porque nuestras palabras de nada sirven. Nuestras palabras, hermano Raúl, no tienen poder. Pero más la palabra de Dios tiene poder, que cuando ella sale, como bien decía, ¿cierto?, nuestro hermano Francisco a través del versículo lindo de Hebreos, la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que sale de nuestro corazón, penetra hasta el corazón de las personas, hasta lo más profundo y discierne los pensamientos. Así funciona la palabra de Dios, así de poderosa es. Y por eso la gente cuando la oye, la escucha y dice, oh, pareciera que me están hablando a mí. Parece que me están predicando a mí. Yo he escuchado mucha gente que ha dicho esas cosas.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios discierne lo que hay en sus corazones, lo que hay en nuestros corazones. Por eso cuando estamos en necesidad y abrimos la palabra de Dios y le decimos, Señor, necesito oírte, necesito saber qué es lo que está pasando con mi vida. Y yo siento que Dios me habla, siento que Dios me examina, siento que Dios me escudriña, siento que Dios me quiere direccionar, siento que Dios me quiere ayudar para tomar una decisión, siento que Dios me quiere sanar, siento que Dios quiere declararme una promesa. Eso siento cada vez que yo leo la palabra de Dios. ¿Qué pasa en nuestro interior cuando leemos la palabra de Dios? ¿O solamente la hago por cumplir? Debemos leer la palabra de Dios entendiendo de que es la boca de Dios la que se abre. Entonces nosotros debemos ejercitar la palabra de Dios a través de nuestros labios. Era muy habitual compartir estas promesas, estas bendiciones, ¿cierto?, en las generaciones. Porque no todos iban a tener acceso a algo escrito, sino que dice que de boca en boca se pasaba y de generación en generación se pasaba el mensaje de las obras maravillosas del Dios Todopoderoso que lo había sacado del cautiverio y lo había llevado a una tierra que fluía de la leche y la miel. Entonces la gente tenía que decirlo. Inclusive, posterior al proceso de José, hubo una generación completa que no conoció acerca de las maravillas del Señor. ¿Y qué es lo que provocó? La falta de conocimiento los llevó al cautiverio. Y desde allí comienza este peregrinaje de este pueblo de Dios y cae en cautiverio a manos de los egipcios y comienza todo esto, ¿cierto?, el proceso del trabajo a través de Moisés para que alcance la tierra prometida. Entonces, en aquellos años era costumbre, era habitual que la gente de boca en boca se compartiera el mensaje. ¿Qué le compartimos a los hijos? ¿Qué le compartiremos a los nietos? ¿Qué le compartiremos a nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué le compartiremos a nuestros padres? Nosotros que a lo mejor somos hijos. Debemos compartir siempre la palabra de Dios. Ella debe ser parte de nuestro vocabulario. Y esto no tiene que ver con el positivismo, pero muchas veces la ausencia de la fe es declarada a través de nuestros labios y nos damos cuenta de que nos falta la palabra de Dios, y nos falta confianza, nos falta fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces debemos declarar estas verdades, declarar estas maravillas que están escritas aquí en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, el Señor anima a Josué a que no solamente la tenga en su corazón, sino que también no se aparte de su boca. ¿Qué hablamos por las mañanas? ¿Qué hablamos por el día? El apóstol escribe que hay entre vosotros cuando se reúnen. Hay cántico, hay salmo. ¿Qué es lo que hay? Y dice que todo sea para edificación. Entonces es importante lo que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Todo sea para edificación. Lo segundo que le pide el Señor a Josué, no solamente que hable la palabra de Dios, sino que medite en ella. Me gozaba en mi corazón cuando leíamos este salmo, porque ahí también hablaba acerca de meditar en las maravillas de Dios. ¿Cierto, hermano Diego? En eso meditábamos hoy día en el Salmo 77, acerca de esas maravillas del Señor. Ahora, meditar, la palabra en hebreo significa susurrar. ¿Ya? Meditar significa en hebreo susurrar. También significa prestar atención o darle la importancia que merece. Por ende, amados hermanos, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, la palabra de Dios se encuentra en nuestro corazón y nuestro corazón en la mente. ¿Ya? La palabra de Dios está aquí en nuestra mente. Y cuando yo medito en ella, yo susurro la palabra de Dios. ¿Me explico? Yo medito en la palabra de Dios y yo la susurro. El susurro no es hablar la palabra de Dios. El susurro es un audio o es un lenguaje que yo uso generalmente para hablar conmigo mismo. ¿Ah? Es un tono más bajo. Entonces, yo creo que esto es re interesante, porque cuando viene la aflicción, cuando viene la necesidad, yo debo susurrar la palabra de Dios. Cuando venga la dificultad, cuando venga la adversidad y cuando vengan los gigantes, yo debo susurrar la palabra de Dios y decirme a mí mismo, Señor, estás conmigo como poderoso gigante. Y yo susurro la palabra de Dios. Entonces, cuando venga la tristeza, decimos y susurramos, Señor, tú eres mi gozo, tú eres mi alegría, Señor. Susurrar la palabra de Dios.
Entonces usted se habla a sí mismo. Yo me hablo a sí mismo cuando yo susurro, cuando yo medito en la palabra de Dios. Y Él decía, medita en ella de día y de noche. En cualquier instancia, en cualquier lugar, nosotros tenemos acceso. Cuando la palabra de Dios está dentro de nosotros, tenemos el acceso a poder susurrar esas palabras del Señor. Por eso es necesario leerlo, porque si no, no vamos a tener que susurrar. Tenemos que leer que Él nos va a proveer, tenemos que leer que Él nos va a sanar, tenemos que leer que Él nos va a perdonar, tenemos que leer que Él nos va a salvar, tenemos que leer que nos va a restaurar para poder creer que Él es que restaura, que sana, que libera, que restaura, que fortalece nuestras vidas en medio de las debilidades. Entonces no basta solamente con leerla, debo susurrarla ahora. Gracias, Señor, porque tu misericordia me ha alcanzado hoy día, Dios. Gracias, Señor, porque en paz me acuesto y asimismo duermo. Porque vivo confiado contigo, Señor. Entonces yo debo susurrar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces debemos considerar la palabra de Dios, ya sea que la hablemos o que la pensemos o la susurremos. Meditar en la palabra del Señor, como dice el Salmo 1, trae deleite a nuestra alma. Trae deleite. Y oro a Dios para que el Señor despierte ese deseo que había en Pedro, cuando él dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna hacia nosotros? Entonces lo primero que debemos considerar es que necesitamos declararla con nuestros labios y meditar en ella. Lo segundo es que tenemos que vivirla. Vivirla. No estamos descubriendo la rueda con esto, pero creo que es necesario refrescar el corazón. ¿Sabe que el profesional es profesional completo o total o cabal cuando tiene la posibilidad de ejercitar la teoría? Porque hay gente que tiene el cartón y a lo mejor no puede ejercitar. No tiene experiencia. Hoy día el mundo nos pide experiencia. Pero el profesional se vuelve profesional cuando la teoría la lleva a la práctica. Y lo mismo pasa en el pueblo de Dios. Cuando usted y yo tenemos la teoría, tenemos el conocimiento, lo llevamos a la práctica, es allí cuando nosotros somos cristianos profesionales. Pero profesionales de la fe. Porque hemos creído y hemos abrigado en nuestro corazón las verdades del reino en nuestras vidas. Entonces, al llevar a la práctica, nos convertimos en sus discípulos. Josué tenía la palabra cerca de su corazón. Ahora el Señor le dice que tenía que hacerla. Es decir, esto requería de una acción. Porque dice que debía hacerla conforme a todo lo que en él estaba escrito. Tenía que seguir las instrucciones. Porque este es un manual. Esto es lo que nos dice cómo yo debo hacer, cómo yo debo actuar. Y Josué tenía que hacerla conforme a lo que estaba escrito. Josué solamente necesitaba una cosa. Solo una cosa necesitaba para poder alcanzar las promesas, las dos promesas que termina este versículo bíblico. Y eso requería de obediencia. Lo único que tenía que hacer Josué era obedecer. Porque la palabra de Dios la creemos, pero la obediencia manifiesta que realmente la estamos viviendo. Y Josué tenía que practicarla, tenía que ejercitarla a través de la obediencia. Amados hermanos, lo único que Dios requiere de nosotros es obediencia. Obediencia a su palabra. Ella es la profeta mayor, ella es la que manda. ¿Ah? Bajo ella nosotros nos cubrimos, bajo la palabra de Dios, bajo sus promesas. Entonces Josué tenía que hacer conforme a lo que estaba escrito. Y de esa manera iba a permanecer y no se iba a apartar ese libro de la ley, ya que día tras día lo iba a practicar. Ella necesita manifestarse en nuestra vida y va a provocar crecimiento y bendición. Bendiciones que no solamente usted y yo disfrutaremos, sino que también disfrutarían todos aquellos que nos rodeen. Evidentemente, si la dirección de Dios estaba en el corazón de Josué, todo el pueblo iba a ser bendecido. Si Josué era guiado a la lucha y seguía al pie de la letra las instrucciones que él estaba dando
para ganar, el pueblo iba a tener victoria. Todo le saldría bien. Entonces, Dios quiere bendecirnos a nosotros para que también nosotros bendigamos a otros. Cuando creemos y obedecemos en ella, es en ese momento, amados hermanos, cuando las compuertas de los cielos se abren en favor de cada uno de nosotros. La obediencia es la llave para abrir esa puerta de bendición. En el libro de los Hechos, el Señor declara diciendo que la obediencia nos permite disfrutar del favor y la misericordia del precioso Espíritu Santo. Que todos aquellos que obedecen son llenos del poder de Dios. Entonces, la palabra de Dios es un mandamiento, es un mandato, son las leyes del Señor y nosotros no debemos resistirnos a ella, debemos nosotros someternos a ella, sujetarnos, sostenernos a ella. Porque aunque el cielo y la tierra pasen, dice su palabra, mis palabras no pasarán. Este libro jamás será un libro anticuado. Podrán cambiarle las versiones, podrán renovar el lenguaje, pero siempre la claridad y el espíritu de la palabra obrará en cada corazón de nosotros que dispuestos nos sentamos a la mesa y la abrimos y decimos: Dios, háblame, porque su Espíritu Santo hablará a través de ella. No importa el lenguaje que hay aquí, su palabra siempre es fiel y verdadera hacia nosotros, hacia nuestros corazones. Y cada vez que nos acerquemos con necesidades a Él, el Señor suplirá todas las necesidades. En el Salmo 119, en el versículo 57, si es que no me equivoco, el salmista expresa diciendo: mi porción eres tú, Señor. ¿Y sabes lo que decía? Que lo que quería decir el salmista es que todo lo que necesito lo encuentro en tu palabra. No necesito otro alimento. Este es el alimento del cielo. Con este nosotros nos edificamos. Con este nosotros nos sanamos. Hace un par de años atrás, mi suegro tenía la bendición de estar en el grupo de los Gedeones. Y vinieron a un encuentro de Gedeones aquí al Marina del Rey. Y me dijo, ¿por qué no nos acompaña en la tardecita en un culto? No sé si era un culto, una capacitación, algo así era. Y fuimos con mi esposa a copuchar, a ver cómo era el tema de los Gedeones. Pero la curiosidad, como Moisés, ¿cierto?, le llamó la curiosidad esa zarza ardiendo. Bueno, de verdad que nos vinimos muy bendecidos, por curiosos. Entonces llegamos ahí, ese lugar estaba lleno y estaban proyectando un video. Y había un testimonio de un hombre de los Gedeones. Tiene la particularidad de que en cada hotel, en cada hospital, en cada recinto de la Fuerza Armada van dejando Nuevos Testamentos. ¿Ya? Ellos dejan Nuevo Testamento, los dejan en el velador, los dejan en los hospitales, en las habitaciones, los enfermos, para que ellos en algún momento, si sienten la necesidad, lean. Y pasó en cierta ocasión de que había un hombre que estaba a punto, estaba desahuciado y además le iban a amputar, creo, una pierna, si es que no me equivoco. Y resulta que en esa noche él estaba muy asustado, muy temeroso. Y vio en su velador que había un Nuevo Testamento. Y comenzó a hojearlo, ni siquiera comenzó a leerlo. Usted sabe que al hojear cualquier libro uno lo mira nomás. ¿Y qué es lo que mira? Mira palabras sueltas. Uno lo ojea. Y el que estaba hojeando se detiene. Y conoció en el libro de los Hechos la historia de Saulo. Y su vista se clavó en ese episodio bíblico. Y dice que mientras leía y decía: pero ¿cómo es tan malo este hombre? Decía, ¿cómo persigue a gente inocente? Si lo único que hacen es hablar de Dios. Y siguió leyendo y llegó al capítulo donde es la conversión de Saulo. Y dice que mientras leía, dice que el Espíritu del Señor comenzó a ministrarlo. Y él se decía y se preguntaba y decía: pero ¿cómo este hombre tan malo tuvo la oportunidad de ser cristiano ahora? Esas palabras usadas. Y le decía al Señor: Señor, yo también soy muy malo, pero no soy tan malo como él. ¿Será posible que yo pueda ser transformado como fue Saulo? ¿Sabe qué? Solamente con leer la palabra de Dios, por eso es necesario leerla. Solamente con leerla, nadie le predicó, nadie le explicó. Estaba como este que iba en el carro, que mientras leía las profecías, fue Felipe, se acercó y le explicó lo que decía la Escritura. Estaba así el hombre, pero él no tuvo la oportunidad que alguien fuera y le explicara: mira, este es Pablo, este es Saulo, esto pasó, esto es el Espíritu de Dios. Nadie le dijo eso. Él solamente le preguntó a Dios, le dijo: Dios, ¿podré ser yo tan transformado como fue Saulo?
Dice que cuando dijo eso, algo lo invadió, una paz incomparable lo invadió y comenzó a llorar y algo aconteció en su interior y se sintió renovado. Él sintió que ya no era el mismo. Al día siguiente tenían que operarlo. Y llegan los médicos de cabecera en la mañana a ver cómo había amanecido el paciente para prepararlo para la operación y el Señor lo había sanado. El Señor había hecho un milagro y solamente por leer la Biblia. A veces no tenemos milagros en nuestra vida porque no acudimos a la fuente de poder, no acudimos a la fuente de milagro. Aquí en la palabra de Dios hay tantos milagros que usted no se imagina lo que Dios puede hacer. ¿Y qué significan esos milagros? Nos están hablando de un Dios poderoso, un Dios que restaura, un Dios que libera, un Dios que levanta al caído y que sana y venda las heridas de aquel que ha sido azotado por la vida. Entonces, amados hermanos, debemos vivir la palabra de Dios. Vivamos la palabra de Dios todos los días, al levantarnos, al acostarnos, al caminar durante el día, en nuestros trabajos, donde quiera que estemos, con la familia, con los inconversos, por la calle. Hablemos y susurremos la palabra de Dios. Por último, el éxito cristiano. Y partí esta plática hablando sobre esto. Se despliegan dos bendiciones, dos promesas de parte del Señor al corazón de Josué. La primera es que cuando él meditara y hablase y no se apartase de ella y hiciera conforme a lo que estaba escrito, dice su palabra, que el Señor iba a hacerlo próspero. Porque entonces harás prosperar tu camino. Por favor, mire, esto no de la prosperidad no la activa Dios. Josué tenía que hacer. Amados hermanos, hay cosas en nuestra vida que usted y yo tenemos que hacer. Las promesas de Dios están en nuestra vida. El apóstol Pablo dice que ya estamos bendecidos con toda riqueza del cielo. Con toda su gloria estamos bendecidos. Pero cuando usted y yo obedecemos y acatamos lo que Él nos dice, ocurre lo que puede ocurrir, lo que le ocurrió a Josué. Harás prosperar tu camino. Y esto es más que riquezas fácilmente. Porque la gente de la prosperidad asocia a eso, a tener riquezas rápidamente. Es más que eso. O la gente piensa que no va a tener problemas, va a estar exento de problemas y no es eso. Porque Él dice, serás próspero y todo te saldrá bien. Las dificultades siempre estarán. Lo que quiero compartirles en este último punto es que el Señor nos va a bendecir y nos va a prosperar íntegramente. Ahora, esta prosperidad y esta bendición de que todo lo hiciera bien, ¿sabe a qué está sujeto? Está sujeta a la misión que tenía Josué. Josué fue llamado para ser líder. Y en su liderazgo el Señor iba a prosperar su camino y todo lo que hiciera le iría bien. ¿Por qué no se la dio antes? Sino que cuando toma y asume el mando, el Señor le dice, cumple con lo que está escrito, pues entonces harás próspero tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es lo que Dios me mostraba meditando un poco en esta hermosa palabra. Es que Dios nos hará prosperar en el ministerio que Dios nos ha puesto. Si son músicos, Dios los hará músicos prósperos, porque esa es la misión. Si Dios los ha llamado a adorar, a llevar el pueblo a la adoración, Dios hará prosperar su camino y les irá bien. Si Dios nos llamó a servir, en ese servicio Dios nos hará próspero, nos dará fuerzas, nos dará energía, nos dará vitalidad, nos dará salud. Y todo lo que emprendamos nos irá bien, en la medida que permanezcamos en la misión. Nos salimos nosotros de esa misión, no espere la prosperidad de Dios. No espere la prosperidad de Dios.
Porque si hacemos lo que está escrito para nosotros, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que estamos aquí, hay un plan y un propósito que está escrito para nuestra vida. Y yo debo caminar en ese propósito. Entonces no esperemos ser prosperados si no hacemos, si no guardamos lo que en este libro está escrito. A veces la gente cree que el evangelio es así. Que puedo llevar una vida liviana, puedo dejar de servir al Señor y aún así Dios me va a prosperar. Amados hermanos, esa prosperidad no viene de Dios. La verdadera prosperidad procede del cielo. Y el Señor usa su palabra para decirnos, amado, yo deseo que seas prosperado. Pero ¿saben cuál es el parámetro de la prosperidad? Es que su alma debe ser prosperada. Y todo lo demás va a ser prosperado de ahí para adelante. Entonces prospera mi alma. Y lo que hizo el Señor fue prosperar en el ministerio de Josué. Prosperó su alma, prosperó con sabiduría, prosperó con inteligencia, prosperó con gracia de Dios. Y el Señor lo acompañó en el trayecto hasta entrar a la tierra prometida. Entonces, el éxito de nuestra vida está solamente ligado a nuestra obediencia y a guardar la palabra de Dios. Si usted y yo no guardamos esto, no esperemos que seamos prosperados. ¿Qué? ¿Dura tu palabra? Dice. Su palabra es verdad. Por eso el Señor le dijo, no te apartes de ella. A veces vivimos tan apartados. ¿Por qué? Porque estamos ajetreados. Estamos tristes. No prestamos atención a ella. Somos indiferentes. Y el Señor le dice, no te apartes. La clave es no apartarse, Diego. Es seguir confiando. Cuando yo no me aparto de ella es porque estoy confiando en Dios. Así que yo quiero invitarlo en este día a que no dejemos de hablar y meditar la palabra de Dios. No nos apartemos de su palabra, de su verdad. Entonces cuando tengamos alguna necesidad, corramos a ella, refugiémonos en ella. Obedezcamos, tengamos fe, dice el himnólogo. Dios nos ha enviado y no nos dejará solo en la misión. El Señor va a revelar su plan y propósito con todos nosotros. Y su palabra provocará deleite en nuestra alma cada vez que nos acordemos de ella. Cada vez que meditemos en ella, cada vez que la susurremos en ella, se transformará en un refrigerio para nuestro corazón. Puesto en pie, le damos gracias al Señor.